Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 1, y hoy queremos subrayar y estudiar el versículo 9, es decir, todo este complejo de lo que es que le informan a David sobre la muerte de Saúl. Y después en este informe nos hacemos esta pregunta: ¿quién verdaderamente mató a Saúl? Porque tenemos varias versiones, 4 versiones de Ñandeyara Ñe'e, ¿verdad? Por una parte, el capítulo 31 del primer libro de Samuel nos dice que Saúl mismo se había arrojado sobre su espada. Su escudero no lo había querido matar, o que, ¿verdad? Después su mismo escudero se mata también. Luego aquí, en este capítulo 1 del segundo de Samuel, encontramos un joven que viene, que le informa, y él le dice a Saúl cómo a David, le cuenta cómo había sido los últimos momentos de la vida de Saúl. Y le dice que Saúl le pidió, miró hacia atrás y al verme me llamó, yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Entonces aquí sobre todo estamos en el versículo 9. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Entonces, queridos amigos, todos estos elementos son muy importantes. Nos preguntamos, ¿quién verdaderamente mató a Saúl? Según los estudios, etcétera, bueno, se van cuestionando, mirando, hay alguna mentira o hay contradicciones, pero ya estuvimos hablando en los estudios anteriores de la Biblia, de nuestro encuentro en Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, que el lenguaje bíblico es muy importante, los géneros literarios son muy importantes para entender la enseñanza, ¿verdad? Lo que el hagiógrafo, lo que el autor sagrado nos quiere transmitir, cuál es la verdad que el autor sagrado nos quiere transmitir. El famoso libro, como decíamos también, de estudio, la inerrancia bíblica, es decir, que la Biblia no se equivoca, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La inerrancia bíblica. Pero no quiere decir en un sentido científico o en este sentido también de contradicciones, sino que nosotros tenemos que entrar en el peñapitume, como decimos, del hagiógrafo, el hombre usea Ñandejin, dentro de su narración, dentro de su historia. Y desde ahí estamos mirando también
es mentira todo esto, porque aquí tenemos 4 versiones, lleva 4 versiones. Oye yuca, oye suicida, o yuca yueco, mi tango esta malecita, incircunciso también, por otra parte. Y luego tenemos también cuando David mismo dice, bueno, que Saúl ha muerto, ¿verdad? Como el pueblo, como la gente, como sus hijos, etcétera, etcétera, por la espada de los filisteos. Y luego Crónicas, que ya es mucho más allá todavía en la teología, dice Dios lo mató, porque fue desobediente, porque no pensáis venían de ya, y sobre todo porque después se metió con los brujos, con los adivinos, con los nigromantes, cosa que detestaba absolutamente Dios. Ahora nos preguntamos si verdaderamente quién es, si el joven este es verdaderamente el que le mató o si los filisteos. Los filisteos mataron verdaderamente a Saúl. Puede explicarse lógicamente en este capítulo 1 del segundo Samuel que hay de 2 Samuel capítulo 21, 12 también, ¿verdad? Donde se nos recuerda que los filisteos mataron a Saúl. Ellos mataron. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto si es que él se autoeliminó, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos entender? Hay 2 respuestas breves que deberían responder adecuadamente y razonablemente esta pregunta. En primer lugar, la palabra mataron. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. O sea, ir entrando un poco ya en algo más profundo. Las mismas palabras, malo yukayev. En hebreo se traduce, ¿verdad?, esta palabra, matar, naká. Y aquí podemos entender que naká puede significar golpear, herir, pegar y hasta matar, ¿verdad? O sea, la significancia en el hebreo de naká es golpear, herir, pegar, pero también puede decir hasta matarlo, ¿verdad? Ahora, en este léxico hebreo tenemos que mirar todo lo que se señala con esta palabrita, el naká, el matar. Puede significar entonces cualquiera de estas acepciones que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Desde golpear hasta matar. Y en este sentido se usa para decir que se le hace daño a alguien. Y claro, si te golpean hasta matarte, ¿verdad? Ciertamente que te hacen daño. Y así, entonces, las Biblias van utilizando y van traduciendo el verbo naká, ¿verdad? El matar. Y cada uno de ellos van incluyendo herir, golpear, matar. El autor aquí simplemente parece que nos quiere decir que el rey Saúl fue seriamente herido, o sea, fue seriamente golpeado. Entonces, al utilizar este verbo naká, volvemos enseguida con Mañana Yarañe y Antiguo Testamento. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos
vida, movidos por el espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino en Beta y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras
palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 1. Y estamos mirando un poco lo que significa verdaderamente esto del verbo, decíamos, naká en hebreo, y todo dentro de la familia lingüística, ¿verdad? Del arameo. Todo esto significa aparentemente golpear, herir. Y tal vez este sea el significado que encontramos aquí, sobre todo en esta primera parte. El rey Saúl aparentemente resultó gravemente herido entonces, gravemente herido por los filisteos. Y arreció, dice, la batalla, cae toda la carga, todo el peso, dice, sobre Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y así, entonces es gravemente herido por los flecheros, por los filisteos. Él sabía que estaba perdido, la batalla había sido ganada ya por los filisteos. Incluso dice, lo localizaron. Una vez que mueren los hijos de Saúl, ahora entonces cae sobre Saúl. Y ahí lo localizan. Localizar, tal vez aquí también está queriendo decir, se dieron cuenta y saben, ese es el rey, ese es el jefe, Él sabía entonces que estaba ya perdido, la batalla había sido ganada por los filisteos y decidió infligirse entonces el golpe final. Entonces aquí, ¿viste? Por una parte, él recibe heridas, así como sus hijos también son perseguidos. Él llega a escapar por la pinta, ¿verdad? Los otros ya caen en el campo de batalla y los otros después no se va a decir más nada. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que el autor sagrado siempre se va centralizando en los personajes principales. En este caso, el personaje principal es nada más y nada menos que Saúl, es el rey. Durante todo el primer libro de Samuel estuvimos viendo cuáles eran sus actitudes, su forma de actuar, su relación con David. ¿Cómo será su final? Entonces te va narrando y aquí se da cuenta que ya todo estaba perdido. La batalla había sido ganada por los filisteos y entonces Saúl decide infligirse ese golpe final. Y tal vez esta explicación o esta reflexión nos haga entender también porque cuál era la actitud de Saúl. Saúl tenía tipo súper orgulloso. Es ente hoy a llevar. El hoy cuapá, el oye, y así sucesivamente. Y entonces, por eso aquí también nos está diciendo, ¿verdad? Que al darse cuenta que la batalla ya había perdido, que los filisteos ya tenían la de vencer y de ultimar a todo, imagínense, ya murieron incluso los hijos del rey, entonces está faltando solamente el rey. Vea la jaque mate y buena, jaque mate. Entonces ya estamos en el jaque, mano maitema y bien, los hijos también. Y ahora solo falta el rey. Entonces aquí uno se pone en movimiento, ¿verdad? Se pone en movimiento y va hasta darse cuenta que ya no puede escapar y él mismo decide infligirse ese golpe final y fatal. En lugar de estar esperando lo inevitable, porque lo inevitable era que enseguida después vengan, lo agarren y lo ultimen. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Y me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla, y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer, y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú,
maestro de qué modo proceder. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras, no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Vigésimo cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito. Y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este miércoles 6 de noviembre, mañana ñande ayepa. Yabuero batalla, ojina coñanderecoe. Y hoy la palabra del Señor que nos llega a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, me la acompañada en estos días, capítulo 2, versículos 12 al 18. Queridos amigos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a sus designios de amor. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros hijos de Dios sin mancha en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como rayo de la luz en el mundo, mostrándole la palabra de vida. De esa manera,
el día de Cristo, yo podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano. Queridos amigos, Ave lleva Pablo, ñane noy, ñane atoina, para que vivamos estos sentimientos propios de Cristo, es decir, en nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer esta gran imitación de Cristo. Trabajen por su salvación con temor y temblor. Es una forma de decir, queridos amigos, es decir, la reverencia. Peñan de Yaycua, Ponajina Baisha, Peñan de Yara, Yegureñan de Jaeñan de Pea la ñandera, Peja, Peruviñan de la Yaguatábana. No solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. Pega tu yuta, 20 moveñas y pona 20 moveñas de Guanayo. Deja ahí cuche mañana, huerendre y ave, deja ahí cuche, Robanto en cada momento, Hindra, pues Cuerigina, llevar ella, pues Anguape, oye, ande, sino que incluso cuando yo estoy ausente. Esa es la verdadera formación, queridos amigos. Esa es la verdadera palabra de Dios que cundió en nuestra vida, que entró en nuestra vida. Hoy, ¿qué veñana que tú me lleva? Y ha formado lo esencial y lo fundamental para que nosotros seamos verdaderos cristianos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con esta narración y esta pregunta: ¿quién mata al rey Saúl? Aquí estamos hablando si son los filisteos quienes le matan al rey Saúl, ¿verdad? Esa es nuestra pregunta. Y aquí nos damos cuenta que evidentemente era una cosa bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil porque si un incircunciso le mata al rey Saúl, entonces quiere decir que aquí las cosas van muy mal también para Israel. ¿A qué punto hemos llegado, podemos decir? Pero por otra parte, podemos pensar y podemos entender que Saúl, cuando se da cuenta que la batalla ya es ganada por los filisteos, él tampoco quiere entregarse. Y ahora, ¿qué es lo que le queda? Y lo único que le queda es él mismo autoeliminarse. Es como decir, Peaina la muero por mi parche, lleva. Pero antes de que otros vengan a hacerlo, él mismo se suicida, digamos nosotros, se autoelimina. Se autoelimina para no ser tocado por estos incircuncisos. Y bueno, así también nosotros estamos mirando quién entonces es el que va a matar a el rey, aquí en este caso al rey Saúl. Y la decisión de Saúl es la decisión de caer sobre su espada y morir. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? También incluso el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 3, dice que él decide, ¿verdad? Como la decisión posterior de caer sobre la espada y morir. Sin embargo, si nosotros leemos el libro de las Crónicas, nosotros encontramos ahí: así murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Yahvé. Por la rebelión suya, es decir, no penáis no ya posee. Esa era otra de las versiones que tenemos nosotros. Oye, portaba ahí,
Haloye portaba hija güere, ave, ñande ya esa, que Dios, entre comillas, Dios le castiga, ya ñande. Entonces Dios mismo lo mata. Dios mismo entonces lo hace desaparecer a Saúl porque ya no lo quiere más. Ya en el capítulo 15 del primer libro de Samuel habíamos encontrado este rechazo total de parte de Dios para con Saúl. O sea que Saúl, ojo, minte moise. Tal vez el autor sagrado nos muestra que Saúl sigue, pero él con todo su esfuerzo y como que quiere rebelarse directamente, mitad la llavaina, que quiere a toda costa hacer lo que a él le gusta y como a él le gusta, a pesar de que Dios ya le había rechazado. Pero por otra parte, se aprovecha para presentar las actitudes también del rey o del que será después el que va a asumir el reino, que es David. Entonces todo ese libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos va mostrando la relación entre Saúl y David. Y sobre todo, como decíamos en nuestro estudio bíblico siempre, y andegoña mañana las actitudes. Y se va a comportar. Y aquí el comportamiento de Saúl es un comportamiento de un niño ahí, un niño pajagüeya, eso es bella lleva, pero mitad la llave. Que dusta y yo o perseguía, o por yucasé, todo le viene. Igual lo perdona, pero apenas ya pues llegar, vuelve en contra de sus mismas palabras. Y entonces por eso también aquí, ¿verdad? Estamos mirando y estamos procurando entender. En lo que dice el libro de las Crónicas tiene razón, ¿verdad? Dios, dice, lo mató, o sea, lo rechazó por su propia arrogancia. Y entonces lo deja de lado. Y también ahí explica y dice porque se fue detrás de los brujos, de los nigromantes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hacía rato que el obispo Alejandro de Sauli, sentado en ese promontorio, meditaba plácidamente y teniendo como música de fondo el rumor del oleaje, alababa a Dios y se regocijaba observando el despejado cielo azul y el esplendente mar que bañaba las costas de su amada Córcega. De pronto, al mirar hacia el horizonte, vio cómo despuntaba una flota con sus velas desplegadas y a medida que se aproximaba a la costa, impulsada por un fuerte viento a favor, pudo corroborar que en los mástiles de los barcos ondeaban las enseñas piratas de los berberiscos. Entonces descendió velozmente al puerto y mandó a que las campanas de las iglesias tocaran a rebato. Y en pocos minutos toda la población ya estaba en camino hacia la parte alta de la isla, porque de ser capturados sus habitantes serían vendidos como esclavos en las ciudades musulmanas del norte de África. Mientras los lugareños escapaban, el prelado se arrodilló en el muelle y con un crucifijo en la mano empezó a orar fervientemente y a bendecir el mar. De pronto, cuando ya la escuadra estaba a menos de 1 kilómetro de la costa, se encapotó el cielo y se desató una violenta tempestad que zarandeaba a los navíos, haciéndolos chocar entre sí. Varios naufragaron y los restantes tuvieron que emprender la retirada. Cuando ya estaban lo suficientemente lejos, se calmó el mar y los pobladores retornaron a sus casas maravillados ante el milagro que su obispo había hecho. Alejandro de Sauli, nacido en Milán el 15 de febrero de 1534, pertenecía a una familia noble y rica que, para asegurarle un brillante futuro político en la corte de Carlos V de España, le proporcionó una esmeradísima educación
pero dada su intensa devoción y su indeclinable vocación religiosa, al cumplir los 17 años ingresó al convento de los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como los barnabitas, y por su aguda inteligencia, su palabra fácil y su excepcional memoria, que le permitió aprenderse palabra por palabra la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y todas las obras de San Juan Crisóstomo y también de San Gregorio Magno. Entonces sus superiores lo enviaron a estudiar teología y filosofía a la Universidad de Pavía, en la que después de graduarse y ordenarse sacerdote en 1556, el padre Alejandro de Sauli se quedó como profesor de ambas materias y se destacó por la elocuencia de su predicación, por lo que el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, le encomendó la orientación de una cuaresma en su catedral e impresionado por su sabiduría lo retuvo a su lado como consejero y confesor, cargos que continuó ejerciendo después de haber sido nombrado superior general de los barnabitas en 1567, cuando apenas contaba 33 años. A pesar de sus protestas, el Papa Pío V nombró a San Alejandro de Sauli obispo de Aleria, en Córcega, en 1570, y consagrado por San Carlos Borromeo, llegó a la indómita isla, cuyos habitantes practicaban un catolicismo muy difuso, orientado por un clero ignorante y corrompido, además de influenciados por toda suerte de bandidos marinos y fustigados por la cruda violencia que enfrentaba a las familias, cuyo único alimento era la sed de venganza. Pero ese deplorable panorama no arredró al joven prelado San Alejandro de Sauli, que inmediatamente convocó un sínodo, venció la empecinada oposición de los clérigos, introdujo todas las reformas aprobadas en el Concilio de Trento, capacitó a sus sacerdotes y les insufló un nuevo aire espiritual, visitó todas las parroquias, fundó un seminario, restauró las iglesias que estaban convertidas en establos, impulsó un vigoroso movimiento catequético para niños y adultos, restableció las misas diarias y puso a comulgar a todos los feligreses. Se apersonó de las ayudas a los pobres, a los que abastecía milagrosamente, y durante 20 años San Alejandro de Sauli fue el guía espiritual, padre, consejero y verdadera autoridad de Córcega, por lo que el pueblo lo llamó apóstol de Córcega. Y ese mismo pueblo se rebotó cuando el Papa Gregorio XIV lo designó obispo de Pavía, nombramiento que aceptó por la obediencia debida, y en 1591 llegó a su nueva sede con la salud estropeada, pero el mismo vigor evangélico. Sin embargo, no le alcanzó el tiempo para rejuvenecer su nueva diócesis, porque un año más tarde, la muerte lo sorprendió mientras adelantaba su visita pastoral en el pueblo de Caloso de Asti, el 11 de octubre de 1592, a los 58 años. Y fue canonizado por el Papa San Pío X en 1904. Por eso hoy, 6 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Alejandro de Sauli que nos ayude a restaurar la fe en nuestro corazón. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré.
tu gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1 y desde este capítulo 1 podemos mirar también, entender todo lo que nos dice el autor sagrado. Ciertamente decíamos que los libros son libros inspirados. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que se nos quiere transmitir? ¿Verdad? O sea, como mensaje. Porque al final de cuentas, aquí no es que nosotros estamos leyendo simplemente una historia para decir cómo murió verdaderamente Saúl, sino que al encontrar 4 posibilidades, aquí se nos presenta que Saúl se suicida, que Saúl es muerto por un joven amalecita, que según un resumen que hace ahí David sobre la muerte, ¿verdad? Y sobre todo sobre la derrota de Israel, dice que todo el pueblo, los hijos de Saúl y también Saúl, que mueren a filo de espada de los filisteos. Bueno, eso es el tercero. Pero después, en la reflexión ya del libro de las Crónicas, se nos presenta también y se nos dice que Dios, ¿verdad? Dios mató a Saúl. Bueno, pero eso nosotros sabemos desde siempre, entre bastidores Dios va actuando. Dios siempre actúa a través del hombre, es decir, a través de nuestra historia. Historia de salvación. Cuando hablamos de historia de salvación, quiere decir que nosotros nos concentramos profundamente, nosotros miramos nuestra propia historia, nosotros vamos viendo lo que va sucediendo entre nosotros, y ahí entre bastidores es cómo Dios va actuando. Entonces, si decimos que Dios mata a Saúl, no es directamente que él viene, ¿verdad? Y le mata, sino que
está queriendo decir que Dios es el que dirige la historia. Que el libro de Samuel es un libro teológico y es un libro que nos va enseñando y que nos va diciendo que el que dirige la historia es Dios. O sea que la enseñanza del autor sagrado es decirnos a cada uno de nosotros, porque Él es el que está dirigiendo nuestra historia. Y por eso tenemos que mirar, yo digo siempre y subrayo esta enseñanza clásica, elemental y fundamental de lo que el libro de Samuel nos quiere enseñar. Es que Dios dirige nuestra historia y por lo tanto la actitud de Saúl es una actitud de un arrogante, la actitud de Saúl es la actitud de un autosuficiente, la actitud de Saúl es la de un orgulloso. Prácticamente durante toda la narración de este primer libro, sobre todo porque él ya muere en el capítulo 31, ahora estamos siguiendo, estamos haciendo, estamos mirando qué es lo que había pasado, cómo muere, etcétera, etcétera. Pero dentro de esto de nuevo volvemos a recapacitar, volvemos a mirar su historia. Es como hacer un resumen. Y aquí vemos que o él se autoelimina, o es ese joven que viene, también él le dice, arrójate sobre mí, le dice, y mátame porque estoy agonizando y no acabo de morir. Aquí está el caracú, ¿verdad? Lo central, lo elemental de lo que nosotros estamos reflexionando ahora en este día. Arrójate sobre mí y mátame porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté porque entendí que él no sobreviviría. No sobreviviría. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que todo esto que nosotros estamos leyendo, estamos viendo, es una teología muy profunda, que en el fondo, los autores sagrados, desde su propia narración, en realidad no es que ellos están haciendo una verdadera historia, cómo murió verdaderamente Saúl, sino que lo que nos quieren enseñar es cuál es la actitud de Saúl, cuál es la actitud, que ya dijimos, de arrogancia, de pedantía hasta yo diría, ¿verdad? Y sobre todo entonces de rebelarse contra Dios. Yande ya rebelas una vez, yande ya contra me, la ya polla ve, la ñande ya posea. Tenato y cogue de todas las cosas que hacemos como nosotros queremos. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañi Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañi con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.